Ya, en beneficio del tiempo, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Catalina. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor, ¿qué viste? Bien, bien, súper bien. Bienvenidos a nuestro segunda sesión de nuestro módulo de diagnóstico organizacional. Para tranquilidad de Solange y de Cindy, esta sesión está siendo grabada. Y inclusive les voy a pedir que con la actividad que teníamos para el día de hoy, ya que se hizo en la sesión anterior y que hoy día deberían haber traído hecha, básicamente me la Ujú. envían a mi correo solamente, nada más, para que yo los pueda tener, los correos de ustedes y las pueda actualizar cuando envíe a la escuela, básicamente las clases, ¿ya? Y las sesiones grabadas para que ustedes también las puedan tener. No sé si has tenido acceso a las clases y grabaciones, Catalina, ya que estás acá presente, No, no, ¿no? profesor. O sea, puedo entrar a algunos documentos, ¿Ya? como a los PowerPoint, pero no tengo acceso a las clases, a la clase grabada de la A la clase pasada. clase grabada, ya. Así que No, a la por, clase grabada no tengo acceso. por lo mismo No, no la encontré, no sé si la recomiendo, cargó, la mandé, se la mandé a la Loreto, mandó, ya, sí, sí, y ellos se encargan de subir. Creo que la clase ya. del lunes, del martes ya estaba arriba ya, así que, pero tengo la grabación, así que si no la cargan, sugiero que me manden un correíto y yo se la puedo mandar sin ningún problema. Así que lo mismo Ah, ya. que la clase de hoy, inclusive les puedo mandar los cuatro contenidos de forma inmediata, eso para que vayan teniendo toda la información, inclusive antes de las clases, para que básicamente vayamos contestando dudas dentro de las presentaciones que vayamos Ah, haciendo súper. clase a clase. Ya, bienvenidos a nuestra sesión número 2. En nuestra sesión número 2, o mejor dicho, haciendo un repaso de nuestra primera sesión, que fue básicamente este diagnóstico organizacional que nosotros realizamos dentro de las organizaciones y que comprendimos que muchas veces esto pasa por un proceso de investigación, muchas veces experimental, porque hay cosas que queremos experimentar y no sabemos cómo hacer dentro de la parte estructural, que ahí involucramos a la cultura dentro de la empresa, y también involucrando a las propias personas con metodologías bastante conservadoras, como las propias entrevistas, levantamientos de información, como los propios cuestionarios, temas de actualidad, como los propios QR, y información bastante importante que podemos encontrar dentro de la empresa, dentro de un análisis interno que podemos hacer, pero también de manera externa, así como pasó con la pandemia, estallido social, a ver, un tema muy relevante que se nos vienen muchos cambios para el próximo año, porque lo más probable es que de aquí a marzo esto ya sea ley, que sea el tema de las 40 horas laborales, que sería la jornada laboral, el tope que tendríamos. Y dentro de la investigación que se tiene que hacer o dentro de la experimentación, hay que empezar a implementar dentro de muchos trabajos, muchas empresas, muchas funciones, cómo respetar esta normativa de las 40 horas, que va a ser un tema bien importante, si bien ahora la Dirección del Trabajo tiene una famosa certificación, ya que empresas tan prestigiosas como H&M, H&M ya está certificado en que su jornada máxima de trabajo es de 40 horas, pero eso no involucró a que ellos básicamente bajaran sus remuneraciones o bajaran sus funciones, responsabilidades, sino más bien se adecuaron a todos los tipos de jornada laboral que existen en nuestro país. Que esto parte de una jornada mínima de 5 horas a la semana, ¿ya? Y la jornada máxima que ahora actualmente es de 45, pero dentro de todos los ajustes que se tienen que hacer, tenemos que bajar a 40 sin que el impacto sea mayoritariamente eh, importante. O sea, porque aquí lo que más tiene miedo dentro del poco levantamiento de información que hemos hecho con el trabajador es que le bajen el sueldo, así de simple. Pero eso ya está en estudio y prácticamente ya hay empresas como
H&M, Santander, que básicamente ya saben cómo implementar ese tipo de jornada. Y eso involucra que hicieron un diagnóstico, hicieron este diagnóstico organizacional que comprendimos en la primera sesión, pero esto es estructural. Muchas veces no tenemos la estructura dentro de la empresa, ya departamentos, unidades, la propia tecnología. Y lo más importante, las personas, que las personas nos aportan con mucha información para ello. Ya, para el día de hoy tenemos la parte uno de nuestro tema que se llama métodos de medición del rendimiento, ¿ya? Y que cuando uno dice rendimiento se le viene a la mente de forma inmediata la evaluación de desempeño. Eso lo vamos a dejar un poquito de lado, si bien lo vamos a tocar en algunos temas, que es como el método ideal para medir el rendimiento dentro de la empresa, pero nosotros nos vamos a guiar en un tema bien interesante, que es la medición del clima laboral. ¿Y por qué el clima laboral? Porque el clima laboral es muy importante, ¿ya? Dentro de las empresas, porque también tiene un carácter de estructura, o sea, de responsabilidad de empresa, y no muchas veces, siempre también hay parte de responsabilidad por parte de los trabajadores, pero esto, cuando se dice, oye, que está malo el clima laboral dentro de la empresa, siempre se mide el rendimiento de los trabajadores. Y básicamente algunas empresas dicen que los trabajadores aquí, los trabajadores allá, y prácticamente nosotros decimos no, los que trabajamos directamente en el desarrollo organizacional, porque acá, si la empresa no entrega las condiciones necesarias para que ese trabajador pueda rendir dentro de su desempeño laboral de maneras óptimas, o sea, también estamos hablando de una responsabilidad de la propia organización en ese aspecto. Es como podríamos decir, uno más uno, hacemos sinergia, la empresa trabajador, y prácticamente vamos viendo este control del clima, que el control del clima, no la temperatura, porque ahora hace mucho calor, el clima laboral o el clima organizacional, básicamente es responsabilidad de la propia empresa y también de los propios trabajadores, pero dentro de algunas normativas que nosotros tenemos que cumplir en ese aspecto. Acá entendemos por clima organizacional la manera de cómo los trabajadores interpretan o perciben diferentes aspectos de la realidad de su empresa en el ámbito laboral y que dónde están ubicados, y sean estos en el plano del contexto físico, organización y lo más importante, las relaciones interpersonales. Porque muchas veces uno dice, ¿por qué los trabajadores no cumplen con el horario? ¿Por qué los trabajadores se sobrepasan quizá en el tiempo de colación? Quizá las entregas de algunos informes, de algunas tareas o funciones se hace de manera tardía. Acá, si bien las relaciones interpersonales son bien importantes, pero el contexto organización es el que da este rayado de cancha de cómo tienen que desempeñar sus funciones los trabajadores, y el contexto físico directamente que tú tengas tu puesto de trabajo, tengas tu lugar, tengas una naturaleza en sí, propios compañeros de trabajo para poder desempeñar de buena forma lo más importante que vamos a desarrollar y ver el día de hoy, que es este rendimiento y cómo lo podemos medir también dentro de estas mediciones de clima en ese aspecto. Acá, en esta evaluación del clima organizacional, le permite conocer cómo es percibida la empresa por los trabajadores, logrando identificar las fortalezas que hacíamos mención en la clase anterior, con los aspectos bien valorados de la cultura de la propia organización, y identificar fuentes de insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la empresa. Acá, cuando nosotros queremos medir el rendimiento en base al clima laboral, se hacen preguntas a nivel empresa, así como usted conoce la misión, visión, valores corporativos, usted sabe lo que hace la empresa, producto o servicio, ¿ya?
y ya cuando no sabe el trabajador dónde está, es un tema bien complejo. Se hacen preguntas del departamento, de algunas gerencias, de su propia unidad, de sus funciones, de su espacio físico, inclusive dentro de un tema bien relevante que nosotros somos la gestión de personas o somos el departamento de personas. También salimos mencionados en esta encuesta porque también dentro del rendimiento, si bien el trabajador es bastante importante, la organización también, pero nuestro departamento de personas que facilita muchos procedimientos dentro de este desarrollo organizacional, por ejemplo, un proceso transparente de reclutamiento y selección, que no tenga ninguna disrupción o algún enojo de algún trabajador si es que es una contratación interna, ¿ya? O algún concurso. Que los procesos de vacaciones no tengan tantos problemas tampoco, que no haya que modificar muchas veces los días de vacaciones quizá por algunas contingencias, los procesos de capacitación que sean bien impartidos y lo más importante que se cumpla y que se cumpla con algo bien relevante que si nosotros pedimos bastante información a los trabajadores dentro de estos levantamientos, diagnósticos organizacionales, como hablábamos en la clase anterior, lo más relevante es entregar esa información al personal, al trabajador encuestado para que prácticamente sepa que esto se está trabajando por si hay fortalezas, mantenerlas y por si hay algunos aspectos negativos, poder modificarlos en ese aspecto. Así como un ejemplo concreto, nosotros en la clínica, en el casino de personas, tenemos tres menús. Uno son dos menús comunes y corrientes que son, las proteínas muchas veces cambian, puede haber arroz con carne y el otro puede que sea tallarines con salsa, una cosa así. Pero hay una alternativa hipocalórica para las personas que prácticamente están quizás haciendo dieta o se cuidan muchas veces. Y tenemos un cuarto que es un menú para enfermos, que cuando, no sé si la ha pasado a ustedes ahorita, Catalina, que cuando uno le duele la guatita o cuando uno pasa por un mal periodo, básicamente el arrocito blanco, el pollito sin sal, tenemos ese menú dentro de lo que se sirve actualmente, pero hace poco que se hizo un levantamiento de información y nos llamó poderosamente la atención que está saliendo un segmento que nos está exigiendo comida vegana. Y ahí hay un tema bien importante porque no comen los dos platos principales, no les gusta mucho la lechuga y como esas son la comida vegana en base a proteína de legumbres, garbanzos, lentejas, básicamente ya los trabajadores de la empresa, si somos 3.000 salió como un indicador como el 1% que básicamente nos está exigiendo ese menú y es un tema que si bien por estos momentos es algo negativo, porque esos trabajadores no están almorzando dentro de la empresa y se está perdiendo ese sistema de casino, básicamente levantar y si mientras más incidencias yo tenga, básicamente poder actuar para que ese rendimiento de ese trabajador no se sienta tan insatisfecho con lo que se entrega directamente en la propia organización. Por eso decimos que esta medición del clima es una buena herramienta y vital para gestionar este talento humano, ¿ya? Al propio trabajador, porque el trabajador tiene un talento para hacer sus funciones. Sin embargo, requiere que se lleve a cabo de manera asertiva, objetiva y con un enfoque constructivo, donde básicamente nosotros tengamos que tener la pieza fundamental que vimos en la sesión número uno, que es los diagnósticos, y que mientras mayores evidencias, poder actuar. Y dentro de estos hallazgos, por ejemplo, voy a hacer mención a la evaluación de desempeño. Allá los chiquillos salen siempre mal en su evaluación de desempeño en dos aspectos bien relevantes: comunicación efectiva y liderazgo, ¿ya? Que son las dos principales capacitaciones que se hacen en la empresa. Inclusive este 2022 tuvimos a 450 personas de las 3.000 que tiene la clínica que tenían problemas con su comunicación efectiva.
¿Por qué lo sé yo? Porque yo soy parte del comité bipartito de capacitación de la empresa y nos tocan los meses, bueno, la evaluación de desempeño parte en agosto con la campaña de capacitación a las jefaturas. En septiembre, campaña informativa para todos, ya se viene la evaluación de desempeño y todos los trabajadores, sus rendimientos suben muchísimo en el mes de septiembre, pero como tenemos evidencia de 365 días, independientemente que se porte bien en el último mes, tenemos algunas evidencias de su anterior comportamiento. Lo que es el proceso de evaluación de desempeño, entrevistas y este apoyo que nos dan las jefaturas son entre octubre, noviembre y diciembre, son 3 meses porque son 3.000 personas, son un grupo bien potente de trabajadores. Y en los meses de enero y febrero, básicamente se hacen los análisis y se trabaja en conjunto con el Comité Bipartito de Capacitación, porque los planes de mejora, si bien hay algunos trabajadores que salen muy bien y que esos prácticamente hay que premiarlos, destacarlos, reconocerlos para que sigan manteniendo su desempeño, los que no, vamos con los planes de mejora y tenemos que ser, como dice acá, asertivos y objetivos, ¿ya? Porque si tenemos 450 personas que se comunican de manera mal y su efectividad dentro de su comunicación no es muy buena, no saben redactar correos, no se saben comunicar, no saben dar órdenes, es un tema bastante urgente que hay que solucionar. Nuestro plan anual de capacitación parte cada marzo de cada año y termina en diciembre de todos los años con las capacitaciones certificadas, que por ejemplo las de RCP, ya que me imagino la debe conocer Catalina por ahí, inclusive de estas maquinitas que están en todos lados ahora, inclusive hasta en el metro de Santiago, que son esos reanimadores. Todo el personal de la clínica tiene que estar certificado y básicamente ahí nos valida el Ministerio de Salud. Pero las demás quedan como capacitaciones voluntarias que nosotros como empresa tenemos que administrar y a qué les damos prioridad a las carencias, a las brechas y a la mayor cantidad de hallazgos que nosotros tenemos y nos entrega principalmente la evaluación de desempeño, pero también acá en las encuestas de clima y también en las encuestas de cultura, que las encuestas de cultura rara vez se hacen porque se hacen cada 3 años, cada 5 años en algunas empresas tenemos hallazgos bien importantes para empezar a trabajar en ese aspecto. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que llevar a la empresa a un éxito y este éxito de esta medición de clima en la propia empresa está íntimamente relacionado con la postura abierta ante la crítica y expresión de necesidades de mejorar. Muchas veces las empresas, entre Solange, muchas veces las empresas no les gusta mucho hacer estas mediciones como la del propio clima organizacional porque les deja mucha tarea y les deja básicamente mucha labor, quizá en cambios estructurales, porque quizá no tengan la ubicación física. Hola Solange, ¿cómo estás? Hola, bien, disculpen. No, no se preocupe. Ya empezamos, pero tenemos la clase grabada, así que está todo controlado, así que no se preocupe. Gracias, gracias. Me imagino que nos va manejando, ¿no es cierto? No, no sé. Ah, la llevan. Me van a comenzar a llevar, pero Ah, mejor me vine perfecto. antes para poder agarrar la clase, Ya, perfecto. Perfecto. Estamos para no hablando. tener sonido acústico, disculpa, para Ujú. no tener, me Sí, no se encerré aquí por, preocupe. Sí, no se disculpen la preocupe. demora. No se preocupe. Después la primera parte la ven en la grabación. Gracias. Le voy a pedir sí que apague un poquito el micrófono para que no se escuche tanto el audio externo en ese aspecto. Ya, volvemos a la medición de este clima, que con este clima, si bien muchas empresas, repito yo, no les gusta mucho levantar esa información porque hay mucho trabajo que hacer en temas estructurales, en temas con los propios trabajadores, quizá una mejora, por ejemplo, sustancial con la entrega de los contratos, con la flexibilidad laboral que tenemos que tener con los trabajadores las propias vacaciones, días administrativos, horas extras, que quizás los procedimientos no estén bastante claros y
que quizá en esta encuesta nos salga como un tema bien importante a cambiar. Si nosotros queremos medir este rendimiento, tenemos que tener esta puerta abierta a lo que se llama crítica y escuchar, como nos gusta escuchar lo bueno, también escuchar algunas cosas que nuestros propios trabajadores nos puedan decir que se puedan mejorar dentro de la propia empresa. Es fundamental evitar identificar de manera personal las opiniones de los trabajadores. Muchas veces estas encuestas son anónimas, pero muchas veces con las propias herramientas tecnológicas que tenemos como el propio intranet, el trabajador ingresa, pero ingresa siempre con su root y hay ¿cómo se llama? La autonomía o este anonimato se pierde un poco, pero hay que tener bastante ética para poder desarrollarlo y básicamente levantar esta información y que los trabajadores nos digan si estamos bien como empresa, como gerencia, como departamento, unidad, compañeros, jefatura, que son prioritariamente los análisis o las evaluaciones que se hacen directamente dentro de ellos. O sea, si bien identificamos de manera personal, pero hay que dejar de manera abierta la colaboración de los trabajadores. Y si recibimos algunas críticas, bueno, las críticas siempre tienen que ser constructivas, no tomar represalias, como dicen algunos por ahí, y a algunos no les gusta mucho participar por lo mismo. Yo les puedo comentar que este año hicimos una encuesta de clima en la clínica a nivel general y la participación estuvo alrededor del 48%. Y es la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años aproximadamente. El año pasado había sido un 50, 54, 60. Una medición por clima deberían ser por lo menos unas 60 preguntas, que si bien la persona que está por correo electrónico no tiene ningún problema, pero personas que no tienen acceso a un computador, personas que no tienen acceso a un poco de tecnología, como se están haciendo las cosas en el último tiempo, cuesta un poco más y también cuesta un poco más motivar al trabajador a que nos responda estas mediciones, porque muchas veces, y como repetíamos al principio en la primera sesión, el trabajador nos dice, me van a echar, me van a despedir, o hace estas cosas por miedo muchas veces, pero dentro de la transparencia que debemos tener como departamento de personas, siempre tratar en lo posible de que esta información llegue claro y que prácticamente esto es un proceso bastante anónimo que simplemente nos sirve para poder levantar información tan importante como lo que es esta medición que estamos mencionando el día de hoy, que es del clima de la propia empresa. La información de opiniones de cada trabajador debe ser tratada de manera confidencial y anónima, evitando que se conviertan en comentarios de pasillo y que afecten la confianza en el personal. Acá hay temas bien relevantes como el correo de las brujas, que muchos dicen, oye, a fin de mes van a despedir gente. Y si efectivamente despiden gente, queda validado ese comentario. Y a mí muchas veces me da risa porque hay personas que la chuntan sin tener la información clara desde el departamento de personas de ciertas cosas que van a pasar. Antiguamente era el rumor de pasillo o el correo de las brujas, pero ahora es el cagüín del WhatsApp. No sé si están de acuerdo conmigo, chiquillos, porque lo que más se utiliza en estos tiempos es el WhatsApp, que para que ustedes sepan, el WhatsApp es un método de comunicación informal, no es un método de comunicación formal dentro de la empresa. Y por eso que la gente le cuesta mucho salirse de ese teléfono que muchas veces nos afecta mucho este rendimiento laboral. Lo mismo que el diagnóstico. Es importante realizar la retroalimentación de los resultados, ¿ya? Al final de este proceso, dando a conocer a los trabajadores los hallazgos más relevantes, así como acciones de mejora que se van a implementar. Lo bueno, lo malo, lo que vamos a mejorar, lo que tenemos como oportunidad, y lamentablemente tenemos un punto que son las amenazas, que muchas veces son externas, que no podemos controlar. Por ejemplo, como decíamos en la sesión anterior, la delincuencia, que es un tema bien complejo que independientemente de las cosas que nosotros queramos hacer como empresa,
Eso está, eso es una amenaza constante de manera externa en ese aspecto. Esto es un proceso que da mayores beneficios con la periodicidad en el tiempo en que se aplique la medición. Muchas veces, bueno, esto se recomienda que se haga una vez al año, lo mismo que la evaluación de desempeño, pero cuando tenemos problemas graves, así como problemas de rotación de cierta unidad, por ejemplo, tenemos rotación de 5 personas cada 3 meses en el departamento de finanzas y estudiamos, como ejemplo, y estudiamos los últimos 6 meses y tenemos 20 personas que han pasado por ese departamento y han sido contratadas y han renunciado. Levantamos en esos casos una encuesta de clima, ¿ya? Para ver qué es lo que está pasando directamente. Y muchas veces cuando están estos índices de rotación bien altos en ciertas unidades, es quizá por el mal manejo de la propia jefatura. Inclusive en vez de estar cambiando tanto trabajador, lo que se termina haciendo en esos casos es cambiando la jefatura porque quizá no tenga las competencias, no tenga el liderazgo para poder tener gente a cargo en la gran mayoría de los casos. Y eso, si tenemos problemas, por ejemplo, de acoso laboral, acoso sexual, las propias faltas, las propias licencias médicas, que el caso que nosotros acabamos de mencionar, perfectamente se pueden hacer esas encuestas de clima focalizadas donde está directamente ese problema para poder intervenir y no tener que esperar un año, ya como pasa con la evaluación de desempeño, y poder abordar problemas tan importantes como los aspectos psicológicos, psiquiátricos, inclusive pedir, si tenemos esos problemas, apoyo a las mutualidades de seguridad que tienen planes bien importantes en el último tiempo de apoyo. Estas pautas anteriores le van a brindar la confianza al personal sobre la transparencia y la utilidad de esta actividad y favorecen su disponibilidad y credibilidad hacia futuras mediciones. Eh, es fome participar en este tipo de encuestas, cuestionarios, una entrevista guiada quizá, porque muchas veces están obligados a estar en esa entrevista, pero tenemos que ser bien efectivos en esto, quizá incentivando al trabajador, no sé, con un espacio libre en su tiempo laboral, quizá retirando, quien hace la encuesta se va temprano, o los juntamos a todos en una sala de reuniones, colocamos un QR, colocamos un cafecito, unas galletitas, algo, damos una introducción general, lo hacemos como grupo focal y prácticamente podemos sacar adelante estas mediciones, porque se gastan recursos, si bien los presupuestos se pueden administrar de buena forma, inclusive con todas las herramientas que existen, teniendo una pura persona, inclusive del departamento de calidad de vida, el antiguo bienestar, porque el bienestar ya no existe en la empresa, perfectamente esa persona puede llevar este proceso, pero acá entregar toda la información, ser bien transparente y lo más importante, como decíamos desde el día martes, entregar toda la información de qué es lo que se va a hacer y retroalimentar al trabajador con la situación actual de la empresa y cuáles van a ser las fortalezas que se van a mantener y qué es lo que se va a tomar como oportunidad de mejora en base a algunas acciones concretas en ese aspecto. Para ello, si bien dentro de estos métodos de medición de rendimiento estamos viendo la medición del clima organizacional, donde empezamos a tomar mediciones, acá esto permite detectar y focalizar fuentes de conflicto o de insatisfacción, como lo reiterábamos anteriormente, fuentes de conflicto, quizá tengamos posiblemente una organización sindical, estemos a puertas a una negociación colectiva, y ahí como muchas veces los ánimos se caldean un poquito con los requerimientos, se percibe dentro de las funciones específicas o de insatisfacción, así como con los aspectos remuneracionales, así como estamos ahora en diciembre, quizá el aguinaldo no era lo que tú esperabas,
No sé si han visto el meme de aquí me saco una foto con mi caja de mercadería que me dio la empresa y se sacan una foto con el brazo arriba nomás. Eh, son temas muy, pero muy importantes para prevenir y no lamentar cuando ocurren estas cosas principalmente. Iniciar y mantener un cambio que indique a la organización los elementos puntuales que nosotros vamos a orientar estas intervenciones, ¿ya? Que las intervenciones va a ser nuestro último tema, pero las intervenciones para la efectividad son bien importantes, porque si bien diagnosticamos, si bien medimos el rendimiento del trabajador, pero después concretamente hay que hacer intervenciones dentro de algunas áreas, quizá potenciando la flexibilidad laboral, que es lo que más piden los chiquillos, no ser tan rígido con el horario, que si llegaste 5 minutos tarde, evitar quizá colocar esa carta de amonestación y quizá entregar flexibilidad laboral para el día viernes, que si es una oficina que no atiende público, quizá venir con una vestimenta más cómoda en ese aspecto. Encauzar en el desarrollo de la organización y prever los problemas que puedan surgir. Contingencia, nada más que contingencia. Nosotros cuando diagnosticamos, nosotros sabemos cómo está la empresa, como pasó cuando se puso en acción la ley de inclusión, la ley 21.015, que fue desde el 1 de abril del 2018, y muchas empresas empezaron a decir, pucha, pero es que voy a tener que colocar ramplas para las sillas de ruedas y que las sillas de ruedas y las sillas de ruedas. No era solamente adaptar, si bien algunas empresas tuvieron que adaptar, porque no tenían ramplas, no tenían estos fierritos que se sujetan a algunas personas, inclusive cuando hablamos de la tercera edad, también de la inclusión, también hablamos de la gente de la tercera edad que necesita mucha ayuda. Acá se hacen los diagnósticos, se hacen estas mediciones, pero dentro de estas intervenciones muchas empresas tuvieron que cambiar y tuvieron que cambiar mucho su forma de trabajar dentro de su estructura como empresa, pero también en parte con los propios trabajadores en ese aspecto para evitar posibles problemas que puedan surgir en ese aspecto. Acá, medir el clima laboral, ¿qué es lo que permite? Si bien revisar siempre nuestros elementos estructurales, eh, a ver, la propia casa de la empresa, edificio, todo lo que tenga que ver con los recursos materiales de la empresa, la tecnología. Hoy día una empresa que no tenga Wi-Fi está muy desconectada, aunque hay algunas empresas que no lo tienen, que son de construcción o que son de campo abierto y que básicamente no necesitan un tema tan relevante como el Wi-Fi, que es un tema bien importante. Permite también tener controlado el comportamiento organizacional. El comportamiento es bien general, porque acá hay normas, como el reglamento interno que hicimos mención, el propio contrato, ya que el contrato de trabajo también es bastante relevante en estos últimos tiempos. Elementos personales, que ahí ya nos vamos directamente, quizás dentro de lo primero que deberíamos entregarle al trabajador: reglamento interno, su contrato, descripción de cargos, uniforme corporativo y lo más importante, todo el apoyo posible para que cumpla con sus funciones lo más efectivamente posible. El ambiente social, tenerlo controlado dentro y fuera de la empresa, ya que, bueno, yo vengo del mundo de la salud privada, pero también he tenido roce con la salud pública. El ambiente social es complejo, inclusive poder, se le dice paciente, pero en el último tiempo la empresa ha tenido el rol de decir ya cliente, ya nuestros clientes son pacientes y los pacientes dentro de este ambiente social son bastante complejos de poder administrar en ese aspecto. O sea, tenemos que tener, como dicen algunos, y he visto en algunos avisos de trabajo, inmunidad al estrés. No sé si han escuchado eso. Inmunidad al estrés. Antiguamente se hablaba de el trabajo bajo presión, pero ahora dentro de los requisitos, dentro de estas solicitudes de pega, uno dice inmunidad al estrés. Se los voy a mostrar en la próxima clase para que no crean que el profesor está mintiendo. El ambiente físico
también es importante, que es la naturaleza del cargo específico. Y, pucha, si hablamos de las necesidades, así como la pirámide de Maslow, necesidades fisiológicas, que tengamos agua, tengamos luz, tengamos los baños. Idealmente ahora los trabajadores nos exigen que tengamos casino, ya porque están aburridos de salir a comer afuera o traer su alimentación. Se le está exigiendo a las empresas que tengan su propio casino dentro de ese propio ambiente físico en ese aspecto. El primer enfoque que vamos a ver hoy día básicamente va a ser el enfoque estructural. Estos son solamente estructuras dentro de estas mediciones de clima que se hacen y que esto parte principalmente dentro del entorno organizacional, o sea, toda la empresa, y lo social, que esto puede llegar hacia afuera también, así como la comunidad, los clientes, proveedores, junta de vecinos, colegios que nos rodean dentro de ellos. Y para ello, la estructura es muy importante porque de la estructura, de todo lo que nosotros hablábamos recién, eh, bueno, el proceso de inducción dentro de la empresa parte cuando el trabajador ve la propuesta de trabajo o el aviso de reclutamiento de personal. De ahí la persona sabe cómo nosotros somos como empresa y prácticamente va en cada paso, en el reclutamiento, selección, proceso de contratación, viendo cómo es nuestra estructura organizacional en base a nuestra estructura física, el propio personal, porque acá lo principal es la persona, su contrato, su reglamento interno, los que trabajan muy bien la cultura organizacional, su uniforme corporativo, tu lager, tu credencial, en donde básicamente el trabajador siente ese sentido de pertenencia y qué es lo que nosotros en este enfoque estructural analizamos bastante dentro de este análisis es la conducta, ¿ya? Porque la conducta, porque es directamente observable, es lo que más se mide. Inclusive dentro de estos métodos de medición, uno bastante tradicional, que es la observación directa, se percibe cómo se comporta ese trabajador, cuál es la conducta que él tiene día a día, y si es que le gusta su trabajo, porque hay muchas personas que les encanta su lugar, que podríamos decir que son pocas en el último tiempo, pero existen personas que les gusta su empresa, sienten un pequeño orgullo, y dentro de este enfoque estructural, si bien en primera instancia analizamos la estructura a la propia persona, pero lo que más observamos directamente es la propia conducta del trabajador. ¿Y eso para qué? Para ver cómo es su rendimiento en el día a día, no solamente en los aspectos laborales, sino más bien cómo es su comportamiento dentro de la propia organización. Puede ser un 7, puede ser un 100% dentro de su comportamiento o dentro de su desempeño laboral, pero quizás dentro del compartir con su equipo de trabajo tengamos ahí unas pequeñas diferencias con él principalmente. Por eso hablamos dentro de este enfoque perceptual. ¿Ya? En donde la percepción, que aquí nos dice el autor Snyder y Hall, básicamente la percepción a veces nos engaña. ¿Para qué estamos con cosas? Porque acá la percepción la entrega esa información la propia jefatura, y ahí lo podríamos conectar con la propia evaluación de desempeño, ¿ya? Porque él sabe cuáles son sus conductas, cómo se comporta, pero esto se hace a nivel global, porque muchas veces no dicen el comportamiento del trabajador, por ejemplo, de finanzas, no lo declaran así como por nombre y apellido, no, dicen, todos los trabajadores de finanzas se comportan de esa forma. Y ahí nosotros hablamos de este enfoque perceptual, que muchas veces las percepciones son bastante buenas, pero dentro del ambiente organizacional, no sé si concuerdan conmigo, las percepciones que más se conversan son las malitas, po. Oye, llegaste tarde,
oye, ese grupo de trabajo tiene la costumbre de hacer siempre lo mismo, no tratan bien a los clientes, tienen una capacidad de respuesta bastante baja, e independientemente que en ese grupo tengamos una persona que se la juegue y tenga un rendimiento de un 100%, las percepciones, si bien se estudia bastante y se observa mucho, nos ayudan mucho a mejorar, pero hay que salir de esa negatividad, como decimos algunos, dentro del área de personas, porque no siempre las percepciones van a ser negativas. Tenemos también percepciones bastante positivas en ese aspecto. Y dentro de esta percepción, ¿ya? Que acá tenemos el enfoque perceptual, ¿ya? Para tener un poco más controladas esas percepciones. Acá lo que nosotros incluimos dentro de esta estructura es el clima organizacional, ¿ya? En donde nosotros ya conocemos cómo es nuestra empresa, conocemos cómo son nuestras personas, sabemos quiénes son, eh, sabemos nuestras fortalezas, sabemos que quizá tengamos que mejorar en algunos conceptos bien importantes, pero acá esto es lo entretenido porque uno nunca termina de aprender en ese aspecto. Porque si bien nosotros decimos conducta, después retroalimentamos, pero de por medio tenemos a la persona que debería ser la primera retroalimentación, pero cuando tenemos este enfoque perceptual, analizamos el clima organizacional y después entregamos propuestas. ¿Y a qué le entregamos propuestas? A la propia persona, ¿ya? ¿Para qué? Para que entre el clima y la persona haya una interacción con la empresa de manera estructural, ocupando sus servicios, por ejemplo, mejoramientos en los baños, que muchas veces son muy necesarios. Algunas empresas dicen, no, cumplimos con la norma, pero pasan sucios, no hay confort, dentro de lo más básico que hay. Pero si ya tenemos este match entre el trabajador y el clima, y si tú haces esos cambios, que los baños están limpiecitos, tienes una persona a cargo de todo lo que es la higiene, em, tienes ahora casino de personas, básicamente tenemos un enfoque perceptual que dentro de las percepciones que nos indica el trabajador con sus conductas y con estas mediciones que nosotros estamos haciendo, básicamente podemos administrar este clima organizacional tan importante en el último tiempo. Y los datos que ha arrojado en el último tiempo son post pandemia, como le dicen algunos, pero está complejo el escenario. Está complejo el escenario porque la gente está cansada, está con un desgaste importante, pero lo que más siente que inclusive con estos cambios esto es una opinión muy personal mía, ¿eh? Porque analizamos muchos datos, eh, también tiene un tema la incertidumbre con el cambio de gobierno, con lo que está pasando en el mundo, con la guerra en Ucrania. Lo que más quiere es mantenerse con su trabajo y prácticamente que el empleador salga a hacer una declaración de que su empleo va a estar seguro. No sé si soy claro con eso, porque está con una incertidumbre bien importante, casi gran parte de la fuerza laboral de nuestro país en ese aspecto. Ya, si nosotros seguimos viendo acerca de este clima, que este clima es bien importante, tenemos dos caminos y supuestos diferentes, que tenemos aproximaciones dimensionales, ¿ya? Que acá cada dimensión es considerada como una variable significativa para las personas, que las vamos a ver más adelante, y las aproximaciones tipológicas, ¿ya? Que se consideran el clima como un todo en el cual se hayan integradas determinadas configuraciones de componentes, o sea que haya una estructura bastante importante dentro de este clima, porque nosotros podemos decir el clima, el calor, no, el clima organizacional tiene que ver con la propia estructura, tu puesto laboral, con tu cargo, con tus funciones, con tus responsabilidades, con lo que tú tienes que entregar, pero también con lo que tú tienes que recibir como trabajador, porque acá recordar que si bien el artículo 7 del Código del Trabajo dice acto consensuado entre trabajador que presta un servicio al empleador y el empleador que paga por esos servicios, pero
no solamente paga, sino más bien tiene que mantener a esa persona, también quizá con algunas compensaciones y con algunos beneficios que se plantean al principio. Primero, planteamiento dimensional, como lo decíamos anteriormente, para saber qué es el clima de una organización será necesario aislar un número de variables al mayor posible, que inclusive cuando nosotros desarrollamos, perdón, estas encuestas, nosotros ya tenemos pautas para poder desarrollar este tipo de preguntas, permiso, y que inclusive, como ustedes me van a mandar sus correos electrónicos, les voy a mandar una encuesta de clima para que vean cuál es el impacto por cada variable o por cada dimensión, la cantidad de preguntas que tiene, y si se atreve a responderla, póngase en el caso así como de evaluar a su jefe, evaluar a sus compañeros, inclusive nosotros como departamento de personas también salimos ahí. Y hay preguntas como el departamento de personas cumple con su rol informativo, y ahí los trabajadores no hacen pebre. Ya, dos aproximaciones de esta descripción del clima. Las dimensiones del clima, como el concepto omnibus, por ejemplo, en Stinger, que es un autor bien importante del clima, y climas generales o desde el desarrollo organizacional, por ejemplo, el de Díaz, que también lo vamos a ver, y Rodríguez, dimensiones de climas específicos o temáticos como el servicio de seguridad. Para ser más claro, el primero, el del señor Stinger, nos dice que el clima organizacional, qué es lo que tiene o cuáles son esas dimensiones: estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándar, conflicto, aunque sean temas negativos, y una identidad que muchas empresas en el último tiempo han estado buscando esa identidad dentro de estos planteamientos de cómo poder trabajar el clima. Imagínense la dimensión de recompensa. La recompensa es bien importante porque si bien nosotros se nos paga con un salario o con un sueldo, pero también queremos ser recompensados en fechas específicas, como por ejemplo ahora en diciembre su aguinaldo, su fiestecita de Navidad. En septiembre también tenemos aguinaldo, y cuando nos vamos con vacaciones también queremos que se nos paguen esos días de vacaciones. Bueno, no se pueden descontar los días de vacaciones, pero también que quizás nos vayamos con un bonito de vacaciones para que ese concepto ómnibus, que es un bus directamente que yo ingreso y yo sé lo que hay dentro, básicamente se cumplan dentro de estas dimensiones. Y lo específico, el involucramiento laboral, o que principalmente le pidamos la opinión al trabajador en base a las propias encuestas, hacerlo participar en focus group, lluvia de ideas, pero también acá vemos supervisión, comunicación, condiciones laborales y la propia autorrealización, que ahí vemos a los trabajadores que les gusta su trabajo, que se sienten bastante satisfechos con la función que cumplen dentro de la propia organización. Por ejemplo, tomando el ejemplo de la estructura y de las dimensiones, si nosotros decimos como Stringer, que es el estándar de esto, dentro de estas mediciones de clima, si decimos estructura, nosotros decimos ya, condiciones físicas del trabajo, reconocimiento dentro de las variables que yo debería tomar, la responsabilidad, ya, tomamos la identificación con la empresa o este sentido de pertenencia. Así como yo les decía, si la sesión pasada, si ustedes tienen uniforme, pucha, hay que tener un poquito de acciones de cultura para que esa identificación con la empresa el trabajador la tenga bastante clara. De apoyo, lo que hablábamos recién, la estabilidad, que si bien no es obligación de la empresa hacer declaraciones por cada cambio de gobierno o por cada guerra que hay afuera o por cada crisis social, es bien importante que así como se hicieron declaraciones en el estallido social, en la propia pandemia, te vamos a cuidar.
vamos a aplicar esta ley de teletrabajo, 21.220, estamos aplicando la ley de inclusión, y quizás qué cosas nos espere, depara el futuro en materias de temas laborales. O sea, esto dentro del rendimiento, si bien acá lo principal es ver cuál es el índice de satisfacción, pero general, empresa, eh, departamento, gerencia, jefatura, compañeros de trabajo, porque esta medición es un todo, como nosotros decíamos al principio. Y el segundo punto, que era el planteamiento tipológico, acá las tipologías identifican y caracterizan los climas como configuraciones, como un todo. Es una tipología, se etiquetan conjuntos de atributos que pueden ser direccionados dimensionalmente. Desde las primeras investigaciones se pueden considerar como estudios de clima y aparecen descripciones tipológicas que, por ejemplo, tenemos demográfico, autoritario, laissez-faire, que es una palabra en francés, pero es liberal, afiliación, poder y logro, que prácticamente nosotros lo llevamos a las tres primeras al liderazgo y a las tres segundas a la cultura de la propia empresa. Esto ya es un poquito más específico, como es tipológico y se va a lo total. Vamos a ver cómo son los tipos de liderazgo dentro de la empresa y cómo son los tipos de cultura también que se manejan dentro de la propia organización. Si bien esta tipología del señor Lewin, Lippitt y White del año 39, que esto es bastante antiguo, pero que todavía se aplica dentro de las empresas, se distinguen tres tipos de clima sociales que corresponden, como decíamos anteriormente y la clase pasada, a estilos de liderazgo, ¿ya? Y las relaciones que ellos tienen con los miembros de cada grupo. Autocrático, que es una persona bastante estricta, que está acostumbrada a trabajar bajo presión, inclusive es capaz de llevar a su grupo de trabajo a metas comunes, como se le dice. El clima democrático, en donde es un clima bastante hostil, donde te invitan a participar, donde hay preguntas que van dirigidas hacia todos, lluvia de ideas, focus group, y que de ellos pueden salir cambios, por ejemplo, flexibilidad laboral o quizá la minuta del día, no sé, a las 10 de la mañana nos tomamos un café, hacemos un cese de funciones o nos ponemos de acuerdo y todos los meses hacemos un desayuno y celebramos los cumpleaños de todos los trabajadores de la empresa. Muchas veces eso no sale directamente de la jefatura. Eso principalmente se tiene que desarrollar ese clima, pero es muy importante que tengamos un líder que lo pueda desarrollar de esa forma. El clima liberal o laissez-faire es un poco complejo porque el laissez-faire, el líder laissez-faire o liberal, delega, delega muchas funciones y responsabilidades. Inclusive acá siempre vamos a tener como a la persona que está la segunda a cargo. Siempre va a haber una persona que va a ser su comodín, su espinita, le dicen algunos, su Jaime, el cual va a cumplir con todas sus funciones, inclusive un error garrafal que cometen estas jefaturas, es básicamente delegar la responsabilidad, y cuando delegan la responsabilidad y la autoridad, ¿ya? Es un tema complejo porque hay problemas de jerarquía funcional, porque ya después el trabajador no sabe a quién hacerle caso, si a la jefatura o al segundo a cargo, y muchas veces el segundo a cargo, que es el cual delegan todas sus funciones, es principalmente quien lleva este sistema de clima. Es más burocrático porque tenemos más personas involucradas dentro del proceso. No hay solamente un líder, van a haber varios, porque van a haber delegaciones de responsabilidades y delegaciones de autoridades muchas veces. Dentro de la tipología de Litwin y Stinger del año 68, acá basado en la teoría de la motivación de MacLean, se relacionan los tres estilos de liderazgo distintos que generan un determinado clima en ese aspecto. Y aquí hablamos ya de la afiliación, pero ya lo generamos bajo el poder de un líder
democrático, ya que eso ya viene de mucho más atrás, viene del año 38, ¿ya? Juntamos a ese líder democrático que prácticamente me integra al equipo de trabajo y me escucha, y aplicamos ese clima de afiliación en donde prácticamente yo lo tomo y básicamente lo hago parte de mi equipo de trabajo. Aquí yo creo que concuerdan conmigo, porque el clima del poder, ya como lo dice Ludwig Stinger, es generado siempre por un líder autocrático. Y como ya lo habíamos definido dentro de la teoría anterior, el líder autocrático le encanta trabajar bajo presión y está dispuesto a sacrificar todo, inclusive hasta su propio equipo de trabajo, en horarios, en tiempo, en esfuerzo por sacar la tarea adelante. Y el clima del logro, que es generado por un líder orientado a la alta productividad, básicamente acá hablamos de los estilos de cultura basados en los resultados que mencionamos en la clase anterior, y donde simplemente se cejan muchas empresas, ¿ya? Y si bien se basan en la productividad, 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 básicamente esos climas existen dentro de nuestro sistema, pero lamentablemente acá quedan de lado las personas, que inclusive las personas son eh, lo más importante dentro de la propia organización, porque sin personas no hay empresa en ese aspecto. Ya, tenemos el clima de afiliación, líder democrático, clima del poder, que ahí tenemos el líder autoritario, y tenemos el clima del logro, que prácticamente tenemos un líder, pero un líder que está simplemente orientado a la alta productividad en ese aspecto. O sea, ve básicamente muchos números dentro de ello. Si tenemos que ver un esquema integrador de cómo nosotros tenemos que enfocar, y los voy a colocar acá, el liderazgo en la propia organización, ¿ya? El liderazgo es un tema bastante importante porque con ellos partimos, y con ellos partimos nuestro día a día, partimos nuestros nuevos desafíos, partimos nuestros objetivos, que básicamente van a ser quizá mantener algunas fortalezas o solucionar algunas problemáticas, que al líder lo colocamos dentro de la organización, que es la estructura, como veíamos en la estructura anterior, para después asociarla al clima, pero ya después aplicar estrategias. Y aplicar estrategias en base a qué? A motivación, que es lo principal, y al propio comportamiento, que aquí va de la mano el desempeño. ¿Y a quién van asociados todos esos trabajos principalmente? A todos los miembros de la empresa. Si bien a los miembros y su comportamiento, porque nosotros vamos a aplicar, bueno, el líder, la motivación y el comportamiento, muchas veces el entorno, que el entorno es bien complejo, ya porque el entorno social, miremoslo todo lo que viene fuera de la empresa, causa muchas veces bastante daño, que independientemente de la motivación que entreguemos, el comportamiento o cómo midamos ese desempeño, ya, y veamos esas percepciones que muchas veces decimos, ya, este trabajador cumple, no cumple, este trabajador, pucha, para mí está condicional, pero cuando hablamos con el trabajador, cuando empezamos a ver las consecuencias, quizá con algunas faltas reiteradas, retrasos en las entregas de algunos informes, una baja autoestima, y si conversamos con esos propios trabajadores, nos va a decir el entorno, mira, tengo problemas con mis hijos, no tengo sala cuna, tengo problemas en mi casa, estoy separado, o sea, hay un tema bien relevante, no tengo locomoción, para cambiar otros temas, no tengo locomoción, quizá yo vivo en Puente Alto, trabajo en San Carlos de Apoquindo. em, También hay que hacer una pequeña revisión entre estas consecuencias y qué es lo que está pasando para principalmente, volvemos acá, entregar una retroalimentación no solamente a la empresa. Acá lo relevante es, si bien dentro del clima se van a hacer acciones, por ejemplo, si no hay sala cuna y si se cumplen con las 20 mujeres que hay dentro de la empresa, hay que implementar porque la normativa es bastante clara,
Y si no tengo las 20, tengo las 15, y si la quiero aplicar igual porque me está causando mucho ruido, la intranquilidad de mis trabajadoras por no tener dónde dejar a sus hijos, y si usted aplica una acción concreta de colocar una sala cuna, es una estrategia de clima, ya que prácticamente la percepción que va a tener el líder y los miembros prácticamente va a ser una acción que no solamente mejore ese clima, sino también va a ser una acción de motivación que va a cambiar el comportamiento, va a mejorar el desempeño y va a bajar esas consecuencias dentro de lo que siempre se analiza que es lo negativo, pero estas consecuencias pueden ser productividad, puede ser mayor, menor, la calidad de los productos o servicios, que puede ser buena o puede ser mala, la rotación de las propias personas, que inclusive creo que les conté en la clase pasada que nosotros tenemos un índice de rotación cercano al 18% aproximadamente dentro de la clínica, que inclusive lo que más hace el trabajador, muchos dicen, oye, pero si se va harta gente de la clínica, sí, pero la clínica no desvincula tanto, desvinculará unas 20 personas aproximadamente, pero dentro de toda la rotación que tenemos son entre 110 y 120 personas, que son entre las tres causales de desvinculación que hay. Artículo 159, la que más hace el trabajador, carta de renuncia, porque renuncia mucho. Inclusive el segmento entre 18 y 24 años nos tiene hasta acá, porque no pasan entre 2 a 3 meses, y ahí estamos haciendo algunas estrategias de flexibilidad laboral para que nos vean como una empresa atractiva. Y de ahí nosotros empezamos a analizar qué es lo que pasa con esa rotación, y que inclusive es esa rotación, esas cartas de renuncia, por ejemplo, como le decíamos del ejemplo al principio, son especialmente de alguna unidad, hacemos una intervención y vemos directamente qué es lo que está pasando, porque quizás no sea la gente, quizás sea el liderazgo que está en esa jefatura el que me está causando ruido y el que me está provocando gasto de recursos, porque el reclutar, seleccionar, contratar, cuesta, y cuesta muchísimo, cuesta bastante, bastante caro dentro de ello. El ausentismo, que tiene muchas veces algunas causas justificadas y otras no, y la satisfacción que el trabajador pueda tener, que pueda ser buena, o también puede tener un alto grado de insatisfacción porque quizá no le guste mucho la propia organización en ese aspecto. Ya, pero si nosotros volvemos un poquito atrás, y nos volvemos a topar con estas dimensiones de este clima, que son bien importantes de poder analizar y de poder medir, que es nuestro tema de hoy día, factores y variables que afectan el comportamiento de las personas, y esos factores y variables muchas veces las personas nos dicen todos los días, mira el baño, mira el casino, mira, tenemos un problema de filtración, el internet está más o menos mal, y ahí tenemos directamente algunos factores que pueden incidir dentro de nuestro trabajo diario, porque acá recordar que nosotros estamos midiendo el rendimiento dentro de la empresa. Y en el ámbito de los factores o dimensiones es amplio, como por ejemplo, tenemos variables del ambiente físico, tales como el espacio físico, condiciones de ruido, el calor, que si yo le preguntara, ya que está conectada Solange, no sé si está por ahí, eh, no sé si su empresa contará con aire acondicionado, privilegio de algunos, Sí, no de todos. sí, sí. Y cómo se aprecia eso, o cómo se percibe en base a su percepción como trabajador? Bueno, es buenísimo, pero ahí ocurre algo igual raro porque ahí comienza la pelea. Lo ¿Por prendo, qué? ay ¿Por no, qué? yo frío, lo apago, lo prendo, lo apago, ay apago. Un grupo quiere tenerlo encendido y otro quiere tenerlo apagado. Entonces, como que en el fondo yo estoy al límite, al medio, ¿me ¿Ya? entiende? Para no. Pero buenísimo poder contar con estas condiciones, pues, poder tener aire acondicionado, baños, como usted decía antes, limpios, Mm. alguien a cargo de poder limpiar estos lugares.
Muchas Socorrer personas, más que todo el personal, pone estas cosas, correcto. Mm. el confort. Muchas personas se lo dan por, como dicen, ya, eso tiene que ser obvio, pero en muchas empresas no es así. No es así. Los baños están en peores condiciones, no tienen casinos, no hay aire acondicionado, porque muchas veces dicen, ah, voy ahí a una oficina, y se les ocurren miles de cosas que la realidad, hay algunas personas que trabajan en containers. Yo tengo compañeros en algunas empresas constructoras que su departamento de personas es un container y no tienen aire acondicionado y es horrible. Y es horrible las condiciones donde trabajan principalmente. O sea, ¿cómo nos podríamos poner de acuerdo ahí, Solange, con tus compañeras por el aire? No sé si se te ocurre alguna idea de poder mejorar ese clima a través del aire acondicionado. Bueno, la jefa dijo, la que tenga frío que se abrigue, Ya, traiga chaleco. ya, tuvimos una instrucción directamente de la jefatura. Ahí salió un líder, po. Autocrática, Ya, autocrática, autocrática, ¿sí? autocrática, sí. ¿Ve? Me quedó grabado. Ve que estamos aprendiendo, ¿no? Porque Sí. su palabra es ley y le preguntó a alguien qué podíamos hacer. Lo que pasa es que una dijo, pucha, ¿qué hago? ¿Lo prendo, lo apago? No está definido. Entonces dijo, bueno, la que encienda, lo déjelo encendido y la que tenga frío se abrigue. Ya, perfecto. O sea, ahí usted podría tener, sacar ese líder democrático, porque los líderes también muchas veces no son jefaturas, y podría conversar con sus compañeros y llegar a un acuerdo que si hay alguna persona enferma, quizá colocar alguna temperatura, no sé, adecuada, porque muchos son Estándar. o de mucho calor o de mucho frío. Con los aire acondicionados pasa que hay muchos de mucho frío y a algunos le molestan esas situaciones, pero siempre es bueno llegar a un punto Consenso. medio, sí, y llegar a Claro, una, ¿no? a una mediación específicamente. ¿Mm? Buen Exacto. ejemplo, Solange. ¿Mm? Ya, espero Súper. respuestas en la próxima sesión para ver cómo les fue. Ya, empieza entonces usted que les vuelva, que haga el ejercicio de ser democrática y preguntar, bueno, ¿cómo Sí, podemos pues, hacer para arreglar esta sí. situación? Un pequeño plan de acción y hacer una autoconsulta a todos los trabajadores, porque me imagino en la mañana no se prende, eso se debería aprender como a mediodía, una cosa así, cuando ya está haciendo Es que bastante pasa calor. algo, cada una limpiamos nuestros puestos de trabajo. Igual tenemos personal de aseo, pero el personal de aseo hace otras áreas, otros sectores. Ya, Entonces nosotras, nuestra oficina la limpiamos nosotras. ya, ¿Qué demanda eso? Que tenemos que barrer, trapear, sacudir, limpiar vidrio y todos los días lo hacemos. ya. Entonces se genera un ambiente ya que uno entra en calor temprano de 9 a 10, 10 y cuarto terminamos, entonces se prende y luego obviamente uno se estabiliza y comienza el frío y ahí empieza lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago. Ahí Lo empieza el... esconden, esconden el control. La que lo Ya, esa es prende la, esconde el esa es la control, la que lo típica, ¿eh? tira Esa es apaga. la típica. Quien la aprende esconde el control. ¿Ves? Mm. Ya, pero ahí se pueden levantar Sí, bastantes propuestas de mejora a su lancha, así como si la empresa se quiere preocupar, no sé, tener una persona para que las pueda apoyar en los temas de limpieza, quizás esa propia gente de higiene que dices tú que existe, pueda pasar por la unidad, porque inclusive yo te puedo comentar que en la clínica ya hay gente de noche y en la noche hacen aseo para que cuando ingresen al día esté todo en condiciones operativas desde, no sé, 7 de la mañana claro, y se optimizan todos los procesos productivos. Y no porque yo lo miro así como un desgaste en tiempo y una pérdida de tiempo para ustedes, porque principalmente podrían enfocarse en otras labores, darle importancia principalmente a sus trabajos que estar haciendo esas funciones. claro, claro, sería lo ideal, pero como es autocrático. Una pequeña dictadura dentro de la, Claro. de la, de la propia empresa. Ya Solange, muchas gracias por su ejemplo. Ya, eso con el ambiente físico, tenemos las variables estructurales como el tamaño de la empresa, que acá hay empresas de un trabajador a 8 que son las microempresas de 9 a 49, no, de 10 a 49
están las pequeñas, están las medianas de 50 a 199, y es que esas son las medianas empresas, y de 200 y más, que son las grandes empresas. Y las estructuras cambian, o sea, una empresa de 10 personas puede que tengamos un par de espacios bien adecuados y ya estamos, pero ya cuando tenemos una empresa grande de 200 personas, se nos agrava esa estructura y tenemos un grado de complejidad porque tenemos que tener una estructura bastante más amplia en ese aspecto. Eso tiene que tener ya una estructura formal. ¿Cómo hacemos esa estructura formal? Organigrama, descripción de cargo, que el trabajador sepa lo que tiene que hacer, sepa su jerarquía, sepa en qué punto jerárquico de la empresa esté. Estilo de dirección, como lo decíamos recién, quizá un liderazgo democrático, autocrático o alguno liberal, pero dependiendo mucho del rubro de la propia organización. Acá un tema que se puede controlar algunas variables y otras no, como el ambiente social, compañerismo, se puede manejar conflictos entre otras personas, ahí tiene que salir el líder, ya que el líder tiene que ser un mediador absoluto, y las comunicaciones las podemos manejar, pero tratamos lo posible de, antes de enviarlas, ensayar una y otra vez para que prácticamente el mensaje se entienda a la primera, no a la segunda ni a la tercera en ese aspecto. Temas bien complejos que son las variables personales, aptitudes, actitudes, motivaciones, expectativas. Yo que he visto hartos temas de capacitación, cuando vemos en el comité bipartito de capacitación con la empresa y con los trabajadores, algunas variables personales que salen muchas veces las llegadas tarde. Y nosotros decimos, ya, la empresa tiene sus valores corporativos, tenemos nuestras capacitaciones, como por ejemplo tenemos un modelo que se llama el Servir, que el modelo Servir te enseña cómo poder manejar a los clientes, así como tú contestas el teléfono, hola, mi nombre es Francisco Cordero, bienvenidos a la Clínica Santa María, ¿en qué le puedo ayudar? Te hace una estructura completa, pero lo que nosotros decimos desde el Comité Bipartito de Capacitación, no hacemos milagros muchas veces con la capacitación porque estas variables personales, si el trabajador llega tarde y si en su casa se levanta tarde, eso ya es un tema que viene con un valor agregado y que viene con los valores directamente del trabajador. Si bien lo podemos amonestar, si bien lo podemos motivar a que tenga un bono de responsabilidad para que llegue temprano, pero si el trabajador históricamente siempre ha llegado tarde, no hacemos milagros con las capacitaciones dentro de la empresa en ese aspecto. A ver, variables propias del comportamiento, pero ya organizacional dentro de la empresa, desempeño laboral del trabajador, como es la productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y algo que nos tiene ay, con los nervios de punta, que es el estrés en el último tiempo en ese aspecto, que se debe manejar de mejor forma, quizá flexibilizando un poquito ahí el liderazgo, que quizá, como decía Solans, tiene una líder autocrática, quizá que escucha un poquito más a los trabajadores para que no sintamos tanto esa presión y más en estos tiempos en ese aspecto. Si bien estas dimensiones del clima organizacional son bastante amplias y todas estas dimensiones miden directamente cuál es el rendimiento del trabajador o de la organización en sí, tenemos, por ejemplo, orientación al servicio, orientación que le damos a los resultados, el estilo de liderazgo, que es muy importante, que ya reconocemos algunos estilos de liderazgo dentro de la sesión, trabajo en equipo, porque es muy importante trabajar en equipo, no en grupo, porque si usted tiene grupos de trabajo, ese grupo de trabajo, las personas trabajan solas, el trabajo en equipo es un tema bien complementario, o sea, es un match ahí con los trabajadores. Comunicación, pertenencia y compromiso, que eso es cultura propia. Crecimiento y desarrollo, condiciones del trabajo, remuneración, importantísimo si no nos estuviéramos trabajando en la empresa. Y la claridad estratégica, que ahí nosotros tenemos que saber que si yo estoy en una empresa de salud, yo tengo que saber que se brindan
servicios de salud. O si yo trabajo en una empresa que quizás sea de abastecimiento, sepa qué producto o qué servicio desarrolla o realiza esa propia organización en ese aspecto. Ya, algunos conceptos de ciertos autores sobre el elementos del clima organizacional. Variables causales, estructura, administración, las reglas, decisiones y competencias, que podríamos decir que eso es como la estructura de la propia organización. Variables que siempre intervienen o intervinientes, motivación, actitud, los objetos, comunicación y la toma de decisiones, que voy a tocar un tema sensible. Solange, ya que usted está presente, ¿hasta qué hora se trabaja mañana 23 de diciembre? Bueno, como usted sabe, autocrática hasta las 6, de 9 a 6 de la tarde. Ya, pero el trabajador tiene una percepción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere el Claro. trabajador mañana 23? ¿Qué es lo que quiere? Mire, usted hace rato decía, yo me salí de la pantalla y todo, espera que, por ejemplo, para responder una encuesta, decía usted, motivarlo a un tecito, un cafecito, una galletita, Exacto. a irse más temprano, Ujú. ¿me entiende? En mi caso yo diría, bueno, trabajemos hasta las 2, hasta las 3, qué sé yo, ¿me entiende? En mi caso, Mm. pero El comportamiento Solange de la gran mayoría de las empresas y de lo que quiere el trabajador este día 23 y como va a ser también la próxima semana, el día que 31 cae sábado, sería el día 30, viernes 30, trabajar mediodía, que es lo mismo que pasa para el día 17 de septiembre, no, que este año fue feriado, que fue el 16, pero siempre se espera flexibilidad laboral, trabajar hasta mediodía, trabajar hasta las 14, e inclusive algún gesto de la empresa, ya dentro de esto, porque esto aplica dentro de la motivación. Una empresa preocupada por sus trabajadores para las funciones a las 12 del día, juntémonos, convivencia, mira, llega aquí el camión, no el camión, iba a decir yo mucho, el carrito de Dominos, tenemos todos completos, vamos a almorzar todos juntos, y cantamos villancicos de Navidad. ¿Qué es lo que espera dentro de esta integración? Porque muchos dicen, ya, miramos el rendimiento, como tú dices que tienes una líder autocrática, pero también hay que flexibilizar ciertos puntos, también hay que demostrar un poco de cariño, un poquito de sentimiento, y dentro de estas acciones, ya que son variables que intervienen, son muy apreciadas por los trabajadores, digo yo. ¿Sí o no? sí, súper, Sería rico súper, mañana salir a las 12 del día o a las 14, ¿no es cierto? lógico, pues, lógico. Es Ya, como compensar en el fondo lo que han hecho todo el año, pues de repente quedarse un poco exacto, más, eh, sacar la pega rápido, es como exacto. compensar, pues Mm, también de alguna manera uno retribuir en estas pequeñas y grandes cosas como salir antes, correcto. un coffee break. Mm. Correcto. Y dentro de esto son factores motivacionales que perfectamente se pueden hacer. Ya, nos quedan las variables finales, que aquí vemos la productividad, rendimiento, gastos, ganancia y pérdida, que eso muchas veces se ve en la interna, se ven con los números, y si tenemos números positivos, retrocedemos y motivamos al trabajador. Si tenemos números rojos, también tratemos lo posible de motivar, pero quizá no se puedan hacer muchas acciones, pero hay que tratar en lo posible de manejarlo de buena forma. Ya, determinantes de este comportamiento organizacional, si nosotros queremos llegar a este clima, como decía el señor Stringer, ya, dentro de estos métodos de medición de rendimiento, tenemos el ambiente externo, la estrategia, importante estas prácticas de liderazgo, ya, y estas estrategias las podemos tomar como acciones concretas, así como decíamos, ya mañana nos queremos ir a las 12 del día, queremos trabajar mediodía, acción concreta para mejorar el clima laboral. Arreglos organizacionales, quizá con el tiempo, flexibilidad horaria, con funciones, las propias responsabilidades, quizá tener una mayor dotación de personas. Y fuerzas históricas. Acá, como veíamos en el videíto de la clase anterior, muchas veces hacemos cosas que no comprendemos, pero que son temas bien importantes dentro de la empresa. Por ejemplo,
fuerzas históricas, aguinaldo, que la empresa si siempre da aguinaldo, lo vas a recibir siempre en ese aspecto. Hay muchas empresas que hacen fiesta aniversario y me voy a ir a las actividades corporativas. em, pero hay algunas que no los hacen. O sea, dentro de esas fuerzas históricas, muchas veces la historia de la empresa marca mucho, ¿ya? Pero también las empresas que recién están comenzando empiezan a mirar dentro del rendimiento de los trabajadores que siempre se necesitan estos incentivos o estas intervenciones directamente en base a algunas acciones bastante concretas. ¿Para qué? Para motivar a los propios trabajadores y que sigan con esa misma fuerza laboral de siempre en ese aspecto. Ya, características de mantener este clima o trabajar bien este clima organizacional. Estabilidad, un comportamiento individual correcto, mayor influencia, modifica muchos factores o muchas variables dentro de su propia empresa, variables estructurales y lo medimos a través de qué? De algunos indicadores que pueden medir a la propia persona y pueden medir también a la propia empresa, por ejemplo, en los aspectos de productividad y, por ejemplo, también en los aspectos de ventas en ese aspecto. Si bien al momento de clasificar, que acá tenemos el modelo Likert, que inclusive acá tomamos las variables que acabamos de mencionar, las causales, las causas de estas dimensiones, las intervinientes, ya por ejemplo la motivación y las variables finales, acá nosotros ya empezamos a definir directamente tipos de clima. Y tenemos un tipo de clima autoritario, que básicamente tenemos sistema 1 y sistema 2, que es autoritario o autoritarismo paternalista, ¿ya? Y el clima 2 que es de tipo participativo, que tenemos el sistema consultivo y el sistema de participación en ese aspecto para ir definiendo cómo vamos a sacar o medir ese rendimiento dentro de la propia organización. El primero, clima de tipo autoritario. Tenemos el sistema autoritario que si bien acá la dirección no confía en sus colaboradores, así como Solange nos dijo que el horario de mañana era hasta las 6, Normal, horario normal, y caso horario cerrado, normal. y no hay escucha, no hay escucha en ese aspecto. Los empleados perciben y trabajan con temor, ¿ya? La comunicación solo existe en forma de instrucciones, solamente recibimos órdenes, que es un tema bien complejo. ¿Y por qué es paternalista? Porque existe confianza entre la dirección en sus trabajadores. Si bien hay un cariño, pero que muchas veces no se demuestra, pero Escondido. siempre sí, pero se confía que saquen la pega en ese aspecto. Las decisiones se toman en la cima o la toma una persona que está ahí dentro de la alta dirección y algunas veces se deciden en los niveles inferiores, que en este caso las jefaturas pueden influir bastante en algunas tomas de decisiones. Esto podríamos decir que es un clima cerrado, podemos decir que es una organización burocrática y rígida, donde hay colaboradores insatisfechos en su relación con su trabajo y con la propia organización. Pero, hay mucha gente que le gusta trabajar así, aunque usted no lo crea. Que le gusta recibir instrucciones, que le gusta las normas, le gusta que esto sea bastante estructurado dentro de estos sistemas autoritarios y que son muchas veces bastante paternalistas, porque como yo recibo órdenes, ¿y por qué se le dice paternalista? Porque uno piensa que es el papá o la mamá que a mí me está mandando a que yo pueda desarrollar esas funciones específicas dentro de la propia organización. Por el contrario, nuestro segundo tipo de clima es del tipo participativo, ¿ya? Que acá tenemos un sistema consultivo, que la dirección, por el contrario del autoritario, confía en sus colaboradores, ¿ya? La mayoría de las decisiones se toman en la cima, pero los subordinados pueden tener opinión y pueden entregar algunas ideas para poder construir esa empresa. Para motivar a los colaboradores usan recompensa y castigos ocasionales, que yo les digo las acciones correctivas, que si ese trabajador
No es que agarre una correa y le empiece a pegar, no, las acciones correctivas son si llegas tarde, carta de amonestación o simplemente un llamado a la oficina para que prácticamente se pueda corregir ese incumplimiento. Se satisfacen las necesidades de prestigio y de estima, se percibe un ambiente dinámico y la administración se basa en objetivos para alcanzar forma de instrucciones. ¿Por qué es participativo este sistema? Porque existe plena confianza en los colaboradores y eso es un trabajo bastante importante que las empresas que tienen bastantes años logran tener este sistema de confianza y la toma de decisiones se da en toda la empresa, quizá a través de encuestas, quizá a través de consultas directamente a sus propios trabajadores, inclusive consultas abiertas que la podemos abrir a proveedores, clientes y como decíamos anteriormente, a la propia comunidad donde está nuestra organización. Acá muy presente la comunicación, de forma ascendente, de forma descendente y lateral. Ascendente, que el trabajador pueda comunicar hacia sus jefaturas. Descendente, que las jefaturas se comuniquen de muy buena forma a sus subordinados. Y lateral, que tengamos esa comunicación con mis compañeros de trabajo que yo tengo en mi mismo puesto laboral en ese aspecto. Esto porque es importante porque motiva la participación, el establecimiento de objetivos, mejoramiento de métodos de trabajo y se forman realmente equipos de trabajo, que con el otro clima se forman lamentablemente solo grupos de personas y que no tienen esa interacción entre sí. Y acá podemos definir como un clima abierto, ¿ya? Una organización súper dinámica, con una escucha activa, súper participativa con los propios trabajadores. En este caso vemos al gerente, que muchas veces al gerente no lo vemos nunca, y con capacidad para alcanzar sus objetivos, intentando satisfacer las necesidades sociales de los empleados de la propia empresa, como decíamos anteriormente sala cuna, sistema de casino, movilización, quizá mi sistema de marcaje que sea más efectivo, quizá con una huella, horas extraordinarias, todo lo que pueda conllevar la satisfacción social del propio trabajador. Está lavando. ¿Cómo saben? ¿Ah? Porque mi lavadora suena igual, Solange. Y le apuesto que acaba de terminar la lavadora. Sí. Ve que me distrajo con... Yo ya estaba Música. pensando que estaba lavando aquí en mi casa, porque la lavadora la tengo aquí. Ah, es Samsung. Sí, es Samsung. Inclusive todas las ¿Ve? Samsung tienen tienen la misma cultura organizacional y tienen el mismo audio. Tienen el mismo ruido. Ya, reflexión de hoy día, Solange y Cindy y Catalina, que no están. ¿Por qué esto es importante? Porque acá, si bien nosotros en la sesión uno dijimos diagnóstico, que hay que levantar mucha información, acá hay que detectar y focalizar fuentes de conflicto o de insatisfacción. Con eso nosotros medimos el rendimiento del trabajador, porque si hay conflicto, hay insatisfacción, ¿cómo va a ser el rendimiento? El rendimiento va a ser malo, ¿ya? ¿Y por qué lo tenemos que detectar? Porque tenemos que cambiar esas formas directamente. Segundo, iniciar y mantener un cambio que indique a la organización los elementos puntuales sobre los cuales orientar sus intervenciones, que inclusive las intervenciones las vamos a empezar a ver en la última sesión, que va a ser la del próximo jueves, que son las acciones concretas que tengo yo para levantar esa efectividad que tiene que tener la empresa y que tiene que tener el trabajador. Si bien acá esa una de las intervenciones yo debería decir evaluación de desempeño, pero no la voy a decir porque ya la pasaron. Quizá veamos el Great Place to Work y quizá una encuesta de cultura, una encuesta de clima directamente, o quizá algunos aspectos importantes a mejorar dentro de la empresa y encauzar el desarrollo de la empresa y prever los problemas que puedan surgir, quizá con unos planes de contingencia,
como ya estamos a 22 de diciembre, ya sabemos que se nos vienen las vacaciones de los trabajadores y ya debo tener mi programación ya hecha directamente con esos planes de toma de vacaciones y si tengo que cubrir a algunas personas, básicamente ya tener ese personal capacitado y orientado para que reemplace a ese trabajador que se va con vacaciones. Que me imagino, Solange, usted va a tener vacaciones este verano, ¿no? Entré en agosto de Es- este año, no va a tener el vacaciones, 17 de agosto, ¿ya? así que, bueno, ¿qué quiere que le diga? Sin comentarios. Yo como de recursos humanos le diría, no tiene derecho a vacaciones proporcionales. Después del año tiene vacaciones proporcionales. Pero hay algunas empresas que las dan, Solange. Tú acumulas Pero 1,25 días de vacaciones por mes. O sea, a ver, si tú entraste en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tendrías 4 meses. 2,50, tendréis 5 días de vacaciones hábiles. ¿y cómo hago efectivo eso? ¿Cómo lo logro? Hablando con su líder autocrática Básicamente, para ver si es que se puede tomar vacaciones proporcionales. Algunas y se empresas descuentan del otro periodo. se descuentan del periodo actual que tienes, porque todavía no tienes un año. Porque tú al cumplir un año tienes Ah, esos 15 días específicos. O sea, si te tomas esos 15 días, ya después cuando cumplas el periodo vas a tener 10. No sé si soy claro con eso. ok, ¿Mm? entendí. Y lo ¿Mm? otro, para más remate, el Año Nuevo y Navidad domingo, po. Sí. Pero Y a ver, estamos de lunes a viernes, po. el lunes 2 de enero es feriado por si acaso. Sí, los que estaban Claro, peleando era que el 26 de diciembre fuera feriado, pero no lo aceptaron. No lo aceptaron. Por lo menos uno de esos dos claro. feriados quedó establecido. O sea, ahí ¿Te reemplazamos fijas? el 1 de enero porque cae día domingo. Ya el 2 de enero Entonces, es feriado. claro, entonces ni siquiera cae como por decir lunes, Año Nuevo o martes, Exacto, exacto. 31 y primero, por decirlo así. Por decirlo así. Ya, Solange, como todas las clases, yo les tengo un videíto que vamos a ver. El de los monos, parte Y del paradigma de los monos. le gustó el video de los monos, ¿no? Me encantó, se lo mostré a uno de mis líderes ahí para que Ya, ¿y qué le dijo? se rió y es verdad, pues sí, finalmente es verdad, pues. Es un ejercicio que demuestra los problemas que hay de fondo, ¿no? Principalmente, pues. De repente la Exacto. gente hace cosas que todos lo hacen y no sabe por qué lo hacen. Mm, Se establecieron exacto. sola o solo con una pura, al comienzo con algo que se hizo mal, ya se copió para siempre. Se copia para siempre y después no sabemos por qué hacemos algunas cosas y ni siquiera me mojaron. Claro, claro. Ya, vamos a ver un videito que se llama la gestión del desempeño. ¿Ya? Por qué este proceso? Porque si uno habla de la medición del rendimiento, uno tiene que hacer gestión y tiene que hacer gestión en base al desempeño, como lo vimos hoy día, en base a lo que entrega la empresa dentro de su estructura, pero también está directamente lo enfocado dentro de los trabajadores. Se ve bien, Solancho, ¿no es cierto? ¿Qué es el proceso de gestión de desempeño? Ya, perfecto. Y usted me dice si se escucha o no. ¿Ya? Súper. 3, 2, 1, acción. Desempeño es el proceso mediante el cual medimos el aporte de cada uno de los colaboradores al logro de los objetivos de la compañía y del propio sector. ¿De qué manera se mide el aporte de cada colaborador? En el proceso de gestión de desempeño se miran dos cosas: el qué, mediante la evaluación de objetivos, y el cómo, mediante la evaluación de competencias. Los resultados de este proceso tienen un impacto directo en el desarrollo profesional y en la compensación. ¿Cuáles son las etapas del proceso de gestión de desempeño? La gestión del desempeño es un proceso continuo, responsabilidad de cada manager. Sin embargo, tiene 4 etapas formalmente diferenciadas. La primera es la entrevista de objetivos, donde se definen los objetivos para el año y se realiza en febrero y marzo.
La segunda se realiza en junio y julio y es la instancia de entrevista de revisión de mitad de año, donde se podrán reformular o actualizar los objetivos definidos en caso de cambio de posición o contexto. La tercera es el proceso de People Review que se realiza en octubre y noviembre, donde se evalúan las competencias de los colaboradores. Una vez que cada responsable realiza su propuesta de evaluación, se generan espacios de conversación denominados comités de calibración, donde se acuerda la evaluación final de cada colaborador. La cuarta y última etapa es en diciembre y enero, donde se realiza la entrevista de balance. En este espacio se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos planteados a inicio de año y se comunica la evaluación de competencias definida para cada colaborador. En esta instancia estamos aquí, etapa de entrevista de objetivos. ¿Qué debemos hacer? En esta etapa, manager y colaborador definen los objetivos para el resto del año. Estos objetivos se llaman objetivos individuales y son los que reflejan directamente tu contribución a los objetivos del área y de la empresa. Además de los objetivos individuales, cada colaborador tiene asignados los objetivos corporativos, basados en el indicador de desempeño clave de la empresa a nivel mundial. Son establecidos desde el grupo y su peso tiene mayor ponderación en los niveles directivos. Y los objetivos del país, determinados para nuestra filial desde la región, ya sea la participación en el mercado, rentabilidad local, calidad y costo de producción. Sobre los objetivos corporativos y de país, el colaborador no tiene poder de modificación. ¿Cómo deben ser mis objetivos? Los objetivos deben ser entre 3 y 5 por colaborador. Todos los objetivos deben tener un parámetro de medición, indicador que nos permite definir si el objetivo se cumplió o no. Además, todos los objetivos deben tener una ponderación asociada, peso que represente la importancia relativa de cada objetivo, expresado en porcentaje, llegando a un total de 100% entre los objetivos. Entonces, es simple, un objetivo bien formulado debe ser un objetivo SMART, específico, medible, alcanzable, realista, temporalmente definido. Tenés tiempo hasta fines de marzo para reunirte con tu manager y establecer tus desafíos para este año. Tu HRVP estará a disposición para aclarar cualquier duda que tengas sobre el proceso, así que no dudes en contactarlo. Para mejores objetivos, no te olvides de leer y conocer nuestro Código de Ética, la Guía de Prevención de Corrupción y el nuevo despliegue de Renault Way. Ya. Grupo Renault, bien importante dentro de Argentina, pero yo lo quise destacar acá en la sesión porque es una alternativa, porque uno dice ya, evaluación del rendimiento, básicamente nos asociamos solamente a la evaluación del desempeño, Has pero... intentado de todo para aprender Ay, inglés y espérame un aún sigues sin segundo. obtener el resultado que Open quieres. English, Quedan muy pocos días comerciales. antes de que se acabe el año. En Open English Es estamos publicitario. No, no quiero Open English, muy caro. Ya, siempre hay alternativas para medir este rendimiento. En este caso, ese es un método de establecer objetivos de inicio, de desarrollo y de término. El de término básicamente es ver cómo nos fue y celebrar y reconocer si es que llegamos a algunas metas específicas en ese aspecto. Ya, Solange, ¿alguna duda, alguna consulta con lo visto el día de hoy? La verdad es que no. eh, Fue claro porque igual describió todo lo que, las características de los líderes. No puedo dar más Que uno, ejemplos. No claro, puedo dar más claro, ejemplos. ¿Le llegó la información al claro. correo, Solange? ¿Esta reciente? No, la primera. Sí, súper. ¿Sí? Ya, perfecto. Le llegó la clase y la grabación, ¿no es cierto? Sí. Y Ya, ahora usted va a hacer lo mismo. sí, exactamente lo mismo. Lo que Que, sí, bueno, lo que sí me tiene que mandar la tarea. ya, ¿cómo la mando? ¿Ah? Porque yo la escribí en un cuaderno. Sáquele una foto y me la manda como archivo para que Ya, sea, para que sea bien formal, ¿ya? ok. Ya. Segunda actividad, ¿ya? Y esto es tarea para la casa, ¿ya? Es un tema bien sencillo, es un tema bien sencillo que si quieren lo pueden hacer entre la Cindy, la Catalina y usted.
que en este caso es básicamente de manera grupal, tal como dice acá, deben levantar un método de medición de rendimiento simplificado, ¿ya? Que no sea la evaluación de desempeño, así como si quieren colocar o mirar alguno, pueden ver estas mediciones de clima que nosotros estábamos viendo el día de hoy, o si quieren copiar el del video también es bastante entretenido porque también está en base a objetivos directamente. Eso para medir el rendimiento, pero acá el rendimiento tenemos que mirar dos tipos de rendimiento, organizacional y del trabajador. Y destacar una empresa con una metodología bastante destacada, no sé, empresas grandes como la Clínica Santa María, la Escuela de Comercio, eh, Coca-Cola, no sé, Column, Soprole, Nestlé, empresas bastante grandes si es que tienen algún método de medición de rendimiento, que inclusive los que más van a aparecer son las evaluaciones de desempeño, que ahí me podrían hablar de algún tipo de evaluación de desempeño que ustedes puedan destacar en ese aspecto. Bien, Solange. Con la tarea, ya, esta tarea Sí, va a ser para el próximo martes, ¿ya? Si quieren ahí se ponen de acuerdo. ¿Tienes contacto con la Cindy y con la Catalina Solancho, no? por WhatsApp tienen un grupo de donde nos vamos pasando la información si va a haber clase, no va a haber clase. Ya, perfecto. Conmigo van a tener clase, así que eso es imposible. Nunca falta una clase. O sea, la clase del martes, ¿Cuántas del clases jueves. quedan? No, nos quedarían dos clases más. El próximo martes y el próximo día jueves. Y ahí terminamos nuestro módulo. ¿Porque están con este módulo nomás o tienen otra Solo clase? este. Con este. Ah, queman el módulo y después parten con otro. No sé todavía, yo no, la verdad es que no sé. Ya. Pero me imagino que después de este sean de vacaciones, pues me imagino, ¿no? ¿Cómo? Si no puedo. Ya, entonces vamos a pedir a dirección de la escuela que nos dé otro curso para que se entretengan en el verano con nosotros acá. Y de hecho, repetir estas mismas clases, pues, si ya están grabadas, uno las puede Sí, pues las puede repetir, ver. las puede ver nuevamente. Inclusive ahí le mandamos saludos a la Cindy y a la Catalina. Hola, aquí estamos. Somos los responsables que estamos aquí. Recuerden que tienen tarea. Eh, por la tarea de hoy día, a mi correo electrónico, si le hicieron el cuaderno, sáquenle una foto y me la mandan al correo electrónico para poder revisarla, para que me quede evidencia a mí, porque yo tengo que colocar nota, ¿ya? Y estaríamos con eso, pues. Solange, felices fiestas, al igual que Catalina Gracias. y Cindy, pásenlo súper bien. Desconéctense, la tarea la pueden hacer el día lunes, para que estén Pleno con sus sople, temas, pleno eh, sople. eh, que estén con sus temas navideños, y espero que la pasen súper, súper bien. Por mi parte, dejamos la sesión hasta acá y nos estaríamos viendo el día martes, en el mismo horario de 7 a 9 de la noche. Así que, Mm, adiós Solange, se me cuida mucho. Gracias, Chao Cindy, gracias, chao igualmente, Catalina, gracias, nos vemos. gracias. Adiós, Manda el adiós. correo, Se lo envía el mando de correo. inmediato, se lo mando de inmediato. Muy amable, gracias, hasta Chao, luego. chao.